Hola a todos, por fin estoy fuera de Rusia, estoy en Croacia y hoy vamos a pasear por una joya de mar Adriático. Estamos en Dubrovnik. Para todo el mundo, Dubrovnik es famosa por la serie Juego de Tronos, que se grabó en muchos rincones de esta ciudad. Os digo la verdad, no vi ni un solo capítulo, pero les voy a mostrar los lugares que salieron en la grabación y por supuesto los sitios más emblemáticos. Entramos por la Puerta de Pili, en el lado occidental. Es una pequeña fortaleza conectada por dos puentes que salvan dos grandes fosos. En la época dorada de la República de Ragusa, esta era la entrada oficial de la ciudad. La calle Stradun es la principal arteria de la ciudad, ya que atraviesa Dubrovnik desde la Puerta de Pili con la Fuente de Onofrio hasta la Puerta de Ploče. Stradun es la mejor zona para ir de compras, comer y dar un agradable paseo a cualquier hora del día. Durante la Guerra de la Independencia de Croacia, Stradun fue principalmente destruida por los bombardeos de 1991. Hoy en día todavía se pueden diferenciar las piezas del suelo originales y las que han sido añadidas recientemente. En Stradun se encuentran el monasterio franciscano, el monasterio dominicano, la entrada a las murallas, el Palacio Esponza o la iglesia de San Blas. Ahora, con pocos turistas, Dubrovnik es un encanto verdadero. No perdemos más el tiempo y subimos a las murallas. La antigua República de Ragusa ha sido conquistada y bombardeada a lo largo de su historia, pero nunca ha renunciado a su libertad. Durante la República de Ragusa, la rivalidad de esta creciente nación con otras potenciales del Mediterráneo hizo que la necesidad de una estructura defensiva se hiciera todavía más latente. Entre los siglos XIV y XV se terminaron de construir las murallas, que contaban con 16 bastiones, un gran foso, 4 fortalezas y 120 cañones. La UNESCO declaró las murallas y el casco histórico de Dubrovnik Patrimonio Mundial en 1970. La muralla de Dubrovnik es la mejor conservada del mundo y tiene longitud más de 2 kilómetros. El azul intenso del mar Adriático, el rojo de sus tejados y el blanco de sus históricas murallas ha convertido a Dubrovnik en una de las ciudades más bonitas del Mediterráneo. La iglesia de San Ignacio es el mejor ejemplo de arquitectura barroca de Dubrovnik. Sin embargo, su belleza queda eclipsada por las famosas escaleras del Paseo de la Vergüenza del Juego de Tronos, una visita imprescindible para los amantes de la exitosa serie. El puerto viejo de Dubrovnik o Stara Luka en croata ha sido siempre uno de los lugares más icónicos de la ciudad a lo largo de su historia. Durante los siglos XV y XVI, cuando la República de Ragusa gozaba de un puesto clave en el comercio mediterráneo, cientos de buques mercantes atracaban en su puerto. Hoy en día, el puerto viejo de Dubrovnik es el lugar más romántico de la ciudad. Durante el día, las terrazas están llenas de turistas y desde el puerto salen barcos que surcan los alrededores de la isla de Lokrum. Recorriendo las murallas de Dubrovnik obtendréis una vista inmejorable de los principales monumentos de la ciudad. También es interesante ver las diferencias entre los tejados antiguos, aquellos que sobrevivieron a los bombardeos de 1991, y los tejados más nuevos que tuvieron que ser reconstruidos tras la guerra. Nos acercamos a la fortaleza de Minčeta, el punto más alto de las murallas. Hermosa e imponente tanto de lejos como de cerca, la gigantesca torre ofrece increíbles vistas de la ciudad desde sus taraplanes. La fortaleza comenzó como una simple estructura en el siglo XIV con el objetivo de proteger la Puerta de Pili, el centro de la ciudad.
A medida que aumentaron los peligros y amenazas para Dubrovnik con el correr de los años, el bastión fue reforzado y reconstruido en numerosas ocasiones. La fortaleza lleva el nombre de la familia propietaria de las tierras donde se construyó. Vamos a salir del casco antiguo para ir a un lugar muy especial. Subimos en el teleférico para obtener la mejor vista de las murallas. Y un consejo más, les recomiendo alojarse en La Paz, la parte de Dubrovnik más tranquila, y disfrutar de sus playas, gatos y naturaleza.